El presidente Daniel Noboa lideró la intervención en el cantón Durán con más de 1.000 uniformados. Los operativos dejaron 7 detenidos, uno de ellos de valor intermedio y una oficina paralela del municipio al descubierto. Hacemos contacto con Astrid Singre, quien nos amplía la información. Astrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches en estudio, amigos televidentes. Así es, son horas de tranquilidad lo que se vive aquí en el cantón Durán. Estos tras los operativos realizados en diferentes sectores de esta urbe justamente para mitigar los niveles de delincuencia y de criminalidad. Hasta aquí llegó el presidente de la República, Daniel Noboa, en horas de la mañana de este miércoles 17 de julio. Lo hizo con un chaleco antibalas, con un convoy, con banderas de Ecuador y escoltado por miembros militares y de la Policía Nacional. No se sorprendan si lo que viene es drástico, que las mafias tienen las horas contadas. El tiempo de los Glass y de los Muentes se acabó. Frente a los operativos y también declaraciones del presidente Daniel Noboa, horas más tarde, el alcalde Luis Chonillo también se refirió a estas acciones. Aquí fue también bastante drástico y mencionó cada uno de los puntos que el presidente Daniel Noboa hizo hacia el alcalde Chonillo. Escuchemos. Es una intervención en materia de seguridad con 3 aspectos que son fundamentales. El primero, que venga con una estrategia. Esa estrategia es la que te marca una hoja de ruta de cuáles son las acciones que se van a implementar. El segundo, con táctica, es tener el tino para saber dónde y cómo se golpea para tener efectividad. Pero el tercero para mí es el más importante. Tienen que ser acciones, no solo decisiones, sino también acciones que tengan sostenibilidad en el tiempo. Esperemos que ese contingente permanezca, esté y haga el trabajo que tenga que hacer en el territorio. El crimen organizado en el cantón Durán se ha desbordado en los últimos años a tal punto que en lo que va del 2024 ya se encuentra cerca de las 300 muertes violentas. Pero ¿cómo ha llegado este cantón ferroviario a estos puntos y qué es lo que se ha realizado también para comenzar a dar acciones contundentes y también focalizar en los puntos más críticos de este cantón? Lo vemos en el siguiente reportaje. Señalada como el epicentro de la violencia en el Ecuador y ubicada en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, Durán este miércoles 17 de julio fue intervenida con 1.200 militares y miembros de la Policía Nacional, quienes ingresaron en varios sectores de esta urbe ferroviaria. Una de las zonas a las cuales se llegó fue a la finca La Delia. Aquí varias viviendas fueron allanadas. Esto como medida para conocer en detalle de las personas que residían en los domicilios, si constan como propietarios y qué actividad realizan. Con la Secretaría de Asentamientos Irregulares se derrocaron 5 casas, 497 casas fueron inspeccionadas, 258 fueron notificadas y existen 2 aprehendidos por el delito de uso ilegal de suelo. En estos mismos operativos, efectivos de la Fuerza Pública descubrieron una oficina paralela al municipio de Durán, que se encontraba en una vivienda en la cual se halló documentación relacionada con el tráfico de tierras, así como armas, municiones, vehículos y droga. Sobre este caso, el alcalde Chonillo colocó ya una denuncia en la Fiscalía por usurpación de identidad. La intervención del bloque de seguridad dejó 7 personas detenidas en 80 allanamientos. Entre los detenidos se encuentra Edgar L., considerado un objetivo de intermedio valor, quien fue capturado con un arma de fuego y 5 municiones no percutidas y 2 celulares. Pertenece a la organización terrorista Los Chone Killer. Así también se informó que estas acciones habían iniciado desde el martes 16 de julio, tomando el control del Cerro Las Cabras, el Recreo, la Ciudadela Belgilber, el centro de la localidad ferroviaria. Y el presidente Daniel Noboa eliminó 2 artículos del reglamento de la Ley de Defensa Nacional que disponía la subordinación de la policía a Fuerzas Armadas cuando exista un estado de excepción. Según expertos, esta nueva decisión no tendría una justificación clara. Han pasado 6 días desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 327, con el que reformaba el reglamento a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Pero finalmente este miércoles, desde la misma presidencia y mediante el decreto 334, se dispuso que se eliminen del reglamento de esta ley los artículos 24 y 25 relacionados con la subordinación de la Policía Nacional durante los estados de excepción.
Para ser más específicos, el artículo 24 señalaba que la Policía Nacional constituye la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, mientras que el artículo 25 establecía que la Policía Nacional, en calidad de fuerza auxiliar, coordinará y participará con recursos humanos, materiales y tecnológicos y se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en forma total o parcial. Constitucionalistas expertos en la materia consideran que esta última decisión tomada por el Ejecutivo no ofrece una justificación comprensible cuando la ley es clara. Ahora se ha eliminado esto, tal vez dentro de una discusión más política que otra cosa, por la palabra subordinación. Ni siquiera es un tema de compromiso de recursos. Se armó un poco de polémica entre las atribuciones de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en relación con la palabra subordinación. Estoy casi seguro que cuando se emitió este decreto no hubo una adecuada coordinación respecto a la redacción del mismo. Lester Cabrera es experto en seguridad. Él considera que estos cambios no tenían el objetivo de restar autonomía a la Policía Nacional, sino de actuar de forma complementaria ante la ola de violencia y aumento de delitos relacionados con el crimen organizado. En determinados casos deberían complementarse, por supuesto, pero una cosa es la complementariedad y otra cosa es estar por debajo de las órdenes, que sería en este caso el Comando Conjunto. Y eso también es parte de toda esta reestructuración del sistema de seguridad del Estado. Actualmente en el país está vigente un estado de excepción en 6 provincias, en las que constan Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay. Esa madrugada se registró una balacera entre delincuentes y policías en el redondel del Ciclista. Durante el incidente, un delincuente fue abatido mientras intentaba huir. Además, las autoridades lograron detener a otros 3 individuos. Durante la madrugada de este miércoles se desató una balacera en la avenida Simón Bolívar cuando la policía interceptó a una banda de asaltantes que intentaban robar en una gasolinera. Según informó la policía, tras una persecución fueron detenidas 2 personas y un menor de edad, mientras que un cuarto individuo falleció en el asiento del conductor del vehículo implicado. Procedían a intimidarlos y despojarlos de sus pertenencias. Estas personas que eran secuestradas momentáneamente, en la cual se les denomina paseo millonario, en la parte posterior se hacían transferencias económicas. Se sospecha que los delincuentes podrían estar relacionados con al menos 10 delitos, incluyendo el secuestro extorsivo. Robo a vehículo tipo camioneta marca Toyota el 13 de julio del 2024 en el sector del Panecillo. Intento de robo del vehículo a un señor servidor policial el 14 de julio del 2024. Robo a local comercial al Toque Andino el 16 de julio. Durante la captura se incautaron un arma de fuego, 2 chalecos antibalas, un casco balístico, teléfonos móviles y uniformes similares a los de la policía. Con colores de la Policía Nacional, especialmente la chompa reflectiva de color verde. Las víctimas de los recientes eventos delictivos relataron cómo operaban los delincuentes en la avenida Simón Bolívar. Dijeron, el último que estaba vestido de agente me dijo, cuéstate el carro, me dijo al lado del asiento y me dice, no me mires a ver, me insultó. Además han instado a otras víctimas a denunciar para asegurar que esta banda de asaltantes no salga de prisión. El día sábado mismo puse la denuncia del robo del vehículo. Sí, ahorita ya les reconocí y hablé con ellos. Los operativos policiales continúan activos en la avenida Simón Bolívar, ya que se sospecha que podría haber más implicados en estos hechos delictivos. Los detenidos y las pruebas recopiladas fueron entregados a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales pertinentes. Sicarios asesinaron a un hombre en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Según testigos, varios sujetos interceptaron a la víctima cuando iba en una motocicleta en el sector del Morochal. Posteriormente se conoció que se trataba de Luis Vera Carpio, cuñado del alcalde Ubaldo Urquizo. El municipio de Santa Lucía y la prefectura del Guayas se solidarizaron con la autoridad por el crimen de su familiar. Y continúa el juicio político contra Wilman Terán y Maribel Barreno. Terán llegó custodiado desde la cárcel de La Roca y ejerció ya su derecho a la defensa. Lucía Clavijo, desde el Legislativo, nos cuenta más detalles. ¿Cómo vas, Lucía?
¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, aproximadamente a las 3:30 de la tarde se retomó el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él llegó fuertemente custodiado por miembros de la seguridad penitenciaria y llegó hasta el hemiciclo del Legislativo para ejercer su derecho a la defensa. En sus 2 horas y media de intervención, Terán se refirió, desvirtuó precisamente las acusaciones para su enjuiciamiento, como las supuestas irregularidades en la destitución del juez Walter Macías, así como en el concurso de jueces y también la extensión del tiempo de jueces nacionales. También aprovechó, de hecho, este tiempo para referirse a los casos Metástasis e Independencia Judicial. Dijo que es un perseguido político y que su vida desde la detención ha sido todo un viacrucis. Escuchemos. Estoy viviendo un viacrucis desde el 14 de diciembre del año 2023. Tal es así que arbitrariamente fui privado de la libertad y hoy día me encuentro preso, privado de la libertad. Soy víctima de una persecución política por cuanto no permití que incidieran en el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Ni un paso atrás implacable. Podemos revertir el daño y el mal, posiblemente si haya gente que deba de pagar, ejemplo en el caso sobornos, pero posiblemente también están procesados inocentes, como yo lo estoy en el caso Metástasis, como yo siendo inocente estoy siendo mal procesado en el caso mal llamado Independencia Judicial. De la suspensión y destitución. Bien, posteriormente también se refirió a la fiscal Diana Salazar, la acusó de fraguar pruebas en su contra, presentó unos supuestos chats que mantuvo con ella y la invitó incluso a un vis a vis para las conversaciones con su teléfono. Finalmente, ya en su intervención, incluso echó bendiciones a la Asamblea Nacional y se presentó a sí mismo como un pordiosero. Escuchemos. Me presento ante ustedes como un simple pordiosero. Y simple y llanamente expreso la única palabra transmitida por mis ancestros, transmitida por ellos que vienen del campo. La verdad. Por ello mi lema, mientras fui presidente del Consejo de la Judicatura, era paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste. Dios bendiga al Ecuador. Señoras, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, planeta Tierra. Posteriormente llegó el turno del derecho a la réplica del interpelante Jorge Peñafiel. Allí calificó a Terán como un mentiroso e incluso aseguró que los supuestos chats que se presentaron en el Pleno fueron editados. Escuchemos. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta falacia nos han venido a meter en el hemiciclo de la Asamblea Nacional! No solo que nos hicieron esperar por cerca de 1 hora, sino que como una buena obra de teatro, aquí se ha venido a entregar a las mentes y los corazones de esta Asamblea Nacional tan solo un manojo de mentiras. Photoshop, señor Terán, es un programa para edición de fotografía y edición de imágenes. No venga a mentirnos aquí que estos son chats. No venga a engañar al pueblo ecuatoriano. Para oprimir. Es para y bien, lo que ha pasado hasta ahora es que la ex vocal Maribel Barreno también ya ejerció su derecho a la réplica y posteriormente, como pueden ver a esta hora, Terán volvió a ejercer también lo propio. Luego se abrirá el debate, allí los asambleístas podrán intervenir y después vendrá la votación para la que, recordemos, hasta ahora no hay las voluntades, pues se cuentan con 89 aseguradas, pero se necesitan 92 y desde la bancada de Revolución Ciudadana ya han adelantado que su votación será en abstención. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda y les llevaremos luego más información. Por ahora volvemos contigo, Milton, a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Gracias por la información.
Y el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, inició hoy sus funciones. Aseguró que velará por la institucionalidad y la independencia judicial. Sin anunciar cuáles serían sus primeras actividades, manteniendo un bajo perfil, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se trasladó a la Corte Nacional de Justicia para lo que sería su primera visita protocolaria. Allí, previo a que se instalara el Pleno, saludó uno a uno a los magistrados. Dijo que durante su corto periodo en funciones, trabajará por recuperar la confianza de la ciudadanía en la función judicial. Soy un ave de paso que no vendrá a imponerse, que no vendrá a tratar de implementar circunstancias o políticas que sean reñidas con la norma. Recalcó que los últimos embates que ha sufrido la función judicial han hecho que se tenga una responsabilidad mucho mayor. De ninguna manera se viene a improvisar y es necesario estar claros de que el servidor judicial es la mejor fuente de información que permitirá que la función judicial, esté en lo alto. Por su parte, el presidente de la Corte Nacional, José Swing, le manifestó que el mayor problema que actualmente atraviesa el organismo es no contar con el número apropiado de magistrados. Continuar con el proceso de selección de jueces nacionales que nos asegurará en ese principio de autonomía, de independencia y de integridad. Tras la salida de Mario Godoy, el Pleno de la Corte se instaló. Su visita fue el tema de apertura. El expresidente Iván Saquicela cuestionó que su nombre no haya sido consensuado entre los jueces y que con todo lo que se ha dado en su elección se genere una judicatura parcializada. Que le demuestras al país que no es cierto, que usted impuso una parte política y que él surge por compromisos políticos. Otros jueces mostraron preocupación por la forma en la que el Consejo de Participación llevó a cabo su designación. Y si esta denuncia es así, este tema es grave, porque por más credenciales que tenga una persona, el método de selección ha tenido un inconveniente complicado. Tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura requieren reformas profundas a sus competencias, a sus límites y alcance. Entre los temas más importantes que deberá llevar adelante esta nueva autoridad está la elección de jueces de la Corte Nacional y aquellos para el banco de elegibles con más de 8.000 candidatos. Entrevistas en 24 horas. Este jueves con Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, acerca de la entrega de la garantía soberana para proyecto vial en la provincia de Manabí. Aumentan las tensiones entre el gobierno y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Según la autoridad municipal, la denuncia en su contra por presunto tráfico de combustibles es una cortina de humo, mientras la legisladora oficialista, Lucía Jaramillo, arremete contra él. La Agencia de Regulación y Control de Energía, entidad del gobierno central, presentó una denuncia en la Fiscalía y de inmediato en la Asamblea se conformó un frente oficialista para investigar. Lucía Jaramillo forma parte de él y aunque insiste en que no se persiga a nadie en particular, enfila graves acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Era un secreto a voces. En todas las reuniones en Guayaquil se hablaba del contrabando de combustible de la familia de Aquiles Álvarez. Según la denuncia presentada, la firma Copedesa, una distribuidora de combustible donde Álvarez y su familia tienen acciones, vendió centenas de miles de galones a la compañía Fuel Corp, que a su vez despachó a clientes peculiares. Un trabajador con 8.000 vehículos, un vehículo que tanqueó con 117.000 galones de gasolina y 3.000 de diésel en un año. Es decir, que ese carro, para llevar ese volumen, haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del Ecuador 4 veces en un año. Álvarez hizo varias puntualizaciones. Primero, que las alertas encendidas en esta denuncia pueden tener explicación. Puso ejemplos. Y aclaró que Fuel Corp es una firma asociada a Copedesa y no de su propiedad. Eso pasa en todas las gasolineras del país. Si estás en la ruralidad y tienes un equipo camionero, una persona, por ejemplo, un empresario que tenga una motoniveladora, un camioncito, un tractorcito, carga aquí, carga aquí, carga aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Dividir las facturas entre el camioncito, la motoniveladora, el tractorcito. Va a decir, cárgame aquí todo en mi RUC. Eso es lo que pasa. Dice que se trata de una persecución en su contra por encarar al gobierno en el caso de las garantías soberanas. Horas antes de esta entrevista, Álvarez contraatacaba en redes sociales. Escribía: sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías. En Fiscalía nos vemos.
Guardaremos todos estos videos y a todos los voceros del gobierno para una repetición en el futuro. Después de tanto desprestigio, todo será materializado. Fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo. Y como para que no queden dudas de que con el gobierno las cosas están más que mal, dice Álvarez que a las fiestas de Guayaquil no están invitados. Nosotros no podemos ser falsos, pues no hay una buena relación. Nosotros no vamos a invitar a nadie del gobierno a las fiestas de Guayaquil. Así aumentan las tensiones. La jueza de la Unidad Judicial Anticorrupción, Carol Zambrano, dictó prisión preventiva en contra del asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, Daniel Redrobán, tras haber incumplido con las medidas cautelares impuestas en un primer momento. El procesado, sin embargo, estaría fuera del país. Tras comprobar que el asesor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, Daniel Redrobán, salió del país de forma ilegal el 28 de diciembre de 2023 con destino a Perú, la jueza de la Unidad Judicial Anticorrupción, Carol Zambrano, dictó prisión preventiva en su contra en la causa penal por el delito de oferta de tráfico de influencias. De esta forma se acogió el pedido del fiscal Carlos Alarcón, quien entre sus elementos presentó el incumplimiento de la presentación periódica impuesta en la audiencia de vinculación por 4 ocasiones. La audiencia se dio un día después de que la Fiscalía receptó el testimonio anticipado de Romel Pérez, la presunta víctima del delito de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. La diligencia se dio de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en la Cámara de Gesell. De acuerdo a Fiscalía, durante el procedimiento relató como tanto el hijo de la vicepresidenta, Francisco Barreiro, como el entonces asesor Redrobán, ambos procesados en la causa, le solicitaron dinero a cambio de una oferta laboral en esa institución. Del sueldo de $3.200 como coordinador general, debía entregar 1.700, tras lo cual habría tenido que firmar una letra de cambio por un valor aproximado de 30.000, como un supuesto respaldo de los valores a cancelar durante todo un año. Sin embargo, de esto no nos perjudica ni nos beneficia de ninguna manera, ya que la presunta víctima ha rendido una versión y una ampliación de versión en la Fiscalía. Conocemos el contenido de sus declaraciones. Según la Fiscalía, en medio de este testimonio otorgó información respecto a un viaje que habría realizado en un jet junto a Barreiro, Redrobán y la vicepresidenta Abad. Así continúa la línea investigativa de Fiscalía en un proceso en el cual la Asamblea Nacional frenó la vinculación de Verónica Abad tras negar la autorización de su procesamiento penal, otorgándole inmunidad mientras continúe en funciones. La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad solo aplicará para gastos hechos en establecimientos autorizados por el SRI. En la página web de la entidad se deberá publicar un listado de los comercios. Todavía no se conoce desde cuándo se aplicará este cambio. La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad tendrá un cambio. Esto porque el reglamento a la Ley de Turismo que entró en vigencia el pasado 15 de julio incluye modificaciones a la Ley de Régimen Tributario Interno. Es así que solo se podrá reclamar este beneficio tributario cuando las adquisiciones hayan sido realizadas en establecimientos autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Lo que se logra con esto es que se mejore el control que hace el SRI y con ello reducir efectivamente la cantidad de beneficiarios. Según Briones, se han registrado irregularidades en la devolución de este tributo para estos dos grupos vulnerables. Se estaban utilizando facturas de los sobrinos, de los hijos, de los nietos, de todo el mundo. Sin embargo, el analista tributario Freddy Ceballos cree que este es un primer paso para que el pago sea directo y así se pueda reducir la tramitología. Tiene que hacer un trámite para pedir esa devolución. ¿Qué es lo que está procurando el gobierno? Es identificar cierto tipo de locales de inicio, que luego van a ser la mayoría, en el cual y directamente y en ese mismo momento, al encontrarse ya catastrados, lo que ocasionaría es que se cobre menos impuesto al valor agregado o cero impuesto al valor agregado. ¿Pero qué establecimientos estarán autorizados? Pues según consta en el reglamento, serán aquellos que se encuentren al día en el pago de sus declaraciones de IVA en los últimos 12 meses. El SRI deberá publicar un listado de estos comercios en su página web, pero aún no tienen definido cuándo estará listo. Por eso, mientras ello ocurre, se seguirá aplicando el proceso actual. Al año, este concepto representa cerca de $200 millones.
El barrio Las Peñas es un lugar emblemático, reconocido por su estilo arquitectónico colonial y por ser el lugar donde nació la ciudad. Es un atractivo turístico que siempre tiene las puertas abiertas para sus visitantes. Guayas, fuerza y milagro del Daula y el Babao. El barrio Las Peñas, su nombre se debe justamente a la cantidad de peñascos que poseía el cerro al momento en que los españoles se asentaron allí, en el siglo XVI. Hoy en día, según Marco Polo, habitante del barrio, existen 30 casas patrimoniales y formar parte de una familia donde nació Guayaquil lo llena de orgullo. Es una tradición que la vivimos acá. Nosotros, dos familias en especial, que somos peñeros desde nuestros antepasados, 2 o 3, y para todos los que vivieron acá y salieron, su barrio sigue siendo Las Peñas. En sus inicios era hogar principalmente de pescadores y artesanos, pero a partir del boom cacautero de los años 20, el sector fue poco a poco ocupado por hacendados acaudalados, los que construyeron la mayoría de las casas de estilo aristocrático, que hoy en día se encuentran en el sitio. Estaba la casa en la cual don Antonio Neumann Marno compuso en piano el himno nacional del Ecuador. Un ejemplo de cómo ese sitio está de una u otra forma vinculado no solo a Guayaquil, sino a la historia ecuatoriana, ¿no? Ante esto no perdimos la oportunidad de visitar a Grace Obed Gilbert, de 93 años. Vive con sus 2 hijos y mientras caminamos por la calle que le recordaban su juventud, sitio donde habló de la amistad con las hijas de Eloy Alfaro y otras personalidades. Todo era correctamente. Hacíamos fiestas los sábados. Nos reunimos hasta donde nos daba el bolsillo. La calle Numa Pumpilio Yona fue bautizada así por el municipio de Guayaquil en 1912 y en 1982 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, principalmente por las casas que se ubican en el sector, algunas con más de 100 años de antigüedad. A lo largo de la Numa Pumpilio tenga presente que se incrementó el número de policías y agentes de control municipal, cámaras de Segura EP, para brindar seguridad a los visitantes y así se puedan llevar un lindo recuerdo para que en otra ocasión vuelvan al barrio Las Peñas. Guayas, fuerza y milagro del Daula y el Babao.